Segundo, el capítulo de Daniel completo. Es un texto largo, por lo tanto les voy a pedir que lo leamos de forma alternada. Es necesario leerlo completo porque la unidad estructural del libro es una unidad completa. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, ambos capítulos son una unidad compacta, no se puede dividir. Si divido el texto estaría distorsionando el sentido del texto, por lo tanto es necesario poner el capítulo completo. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, de forma alternada. Encontraron todos, encontraron la mayoría, el libro de Daniel, Antiguo Testamento, al lado de Oseas, y después de Ezequiel. Ahí está Daniel. Daniel capítulo 2, dice así: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas seréis convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Di el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis las razones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Dios, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Para que hiciese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos y siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo prohibido, conoce lo que está en tinieblas y lo que por ahora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza
y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto a matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le contaré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltesazar: ¿Podrás? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus dientes y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra cortada no fue con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo a las eras del verano, y se lo llevó el vientre sin que ellos quedara, se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de barro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te rogamos tu auxilio, que tu Espíritu Santo nos ayude para sacarle provecho y podamos captar el sentido de fondo de esta palabra para que nuestras vidas sean profundamente fortalecidas y edificadas. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como les dije al principio, era necesario leer el capítulo completo porque cuando uno va a predicar una narrativa bíblica es necesario considerar toda la narrativa, toda la narración. Si la cortamos por la mitad se pierde el sentido del texto y podemos llegar a conclusiones erradas. La semana pasada, cuando dije comenzamos a exponer Daniel, ¿cómo relacionamos este texto de Daniel? ¿Cómo nos beneficia a nosotros que vivimos, ¿cuánto? 2500 años después que se escribió este libro. Miren cómo nos va a beneficiar esto. Todos nosotros tenemos preocupaciones en la vida, evidentemente. Algunos se preocupan mucho cómo van a llegar a fin de mes. Se preocupan de evitar comprar ciertas cosas que no son necesarias para que pueda alcanzar el presupuesto hasta fin de mes. Otros se preocupan por sus hijos, que son pequeños, que están en crecimiento, que no les pase nada en la calle o en el colegio. Son motivos de preocupación. Otros se preocupan por la jubilación, están pensando en la jubilación. ¿De qué voy a vivir? ¿Voy a ganar tan poco de pensión? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a cuidar? De todos, de alguna forma u otra, tenemos preocupaciones. Esto nos revela que nuestras vidas están muy enfocadas, centralizadas en nosotros mismos. Pero cuando logramos entender que somos parte de un gran plan de Dios, ahí nuestras preocupaciones no es que dejen de existir, no es que desaparezcan, sino que en realidad dimensionamos que somos parte minúscula, pequeño de un gran plan de Dios. El gran plan de Dios es el plan de redención, de restaurar su reino. Cuando Dios crea el mundo, cuando crea al hombre, Dios inaugura su reino, es decir, el gobierno de Dios. Dios comienza a gobernar en el mundo. Lamentablemente, el reino de Dios se vio afectado cuando Adán pecó. Ahí se corta el propósito de Dios. Y desde ese momento en adelante, Dios está buscando restaurar su reino. Desde esa época, desde la caída de Adán en adelante, el hombre busca levantar nuevos reinos. La semana pasada hablamos de la Torre de Babel. El ser humano trata de levantar un reino. Han habido muchos reinos, muchos imperios a través de la historia, porque el ser humano busca levantar su reino, propios reinos. Pero Dios tiene un plan mucho mayor, mucho más amplio, mucho más ambicioso, que restaurar el reino de Dios en la tierra. Y vemos de eso habla el texto. Habla de la restauración del reino de Dios en la historia. Ese es el sentido del texto. Ya dijimos la semana pasada que esta historia parte ya en el año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey del imperio más poderoso del mundo de la época, invade la nación de Judá, invade su capital, Jerusalén, y lleva cautivo a un grupo de jóvenes, entre ellos Daniel y sus amigos. Estos jóvenes son llevados presos, cautivos, sufrieron mucho en Babilonia. No obstante, esto no fue excusa para que ellos sean fieles al Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La semana pasada expliqué en qué consistía esto de no contaminarse con la comida del rey. Pero recuerden que este libro tiene como destinatarios originales al pueblo judío que está cautivo en Babilonia. Por lo tanto, para entender el libro de Daniel, tenemos que tratar de entender cómo recibieron este libro los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Dijimos la semana pasada que este libro traía consuelo y ánimo al pueblo en cautividad. Consuelo al decir, Dios entregó en las manos de Nabucodonosor al rey de Judá.
Entonces podían ellos tener consuelo. Sí, Nabucodonosor será un rey muy poderoso, no obstante, fue Dios quien nos entregó en sus manos. Es Dios el que tiene el control de la historia en todo momento. Y así como ellos podían ver en este texto como ejemplo a Daniel, el que se propuso no contaminarse con la comida a pesar de sus dificultades, esto anima al pueblo de Dios a ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de que estaban en cautividad. Así que este libro fue escrito para los judíos que estaban viviendo la cautividad en Babilonia para darle ánimo a estos hermanos. ¿Será que este mensaje es solamente para la gente de esa época o tiene algo que decirnos a nosotros? Por supuesto que tiene algo que decirnos a nosotros. Dijimos la semana, explicamos lo que era un tipo y dijimos que Daniel era un tipo de Cristo. Así como Daniel fue sacado de su hogar y llevado a un mundo de cautividad, así el Señor Jesucristo dejó su trono para venir a este mundo a rescatarnos, a salvarnos a nosotros. Y ahora nos encontramos con Daniel en una situación nuevamente muy difícil, en el capítulo 2. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quedó perplejo con el sueño. Una se le olvidó el sueño, no lo recordaba, pero sabía que algo que lo hizo temblar. ¿A quién no le ha sucedido de repente que tiene una pesadilla terrible y despierta, pero a las horas después se le olvidó qué es lo que soñó? Tiene claro que lo pasó mal durante la noche, que tuvo una pesadilla, pero no recuerda lograr los detalles del sueño. Bueno, algo así le ocurrió al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Tuvo un sueño terrible, pero no lograba recordar, pero sabía que era algo inquietante y terrible. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Voy a consultar con los sabios de mi reino, con los astrólogos, con los hechiceros, con todos ellos voy a consultar. Y los hizo llamar a todos. ¿Y qué es lo que decían estos hombres? Es imposible que nosotros podamos adivinar tu sueño. No podemos interpretar si tú no nos cuentas el sueño. Porque los astrólogos de la época se caracterizaban por supuestamente ser especialistas en interpretar sueños. Entonces le decían, ya rey, cuéntanos el sueño y nosotros te lo vamos a interpretar. Pero el rey se dio cuenta, como diría un buen chileno, se dio cuenta que eran chanta. En el fondo no tenían la capacidad para interpretar el sueño, ni tampoco conocer el sueño que tuvo el rey. Entonces el rey se enoja, un rey que se enojaba mucho, Nabucodonosor, y manda a matar a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los hechiceros que había en Babilonia. Y manda a un hombre llamado Arioc con esta misión de matar a todos esos hombres. Y cuando llega este hombre, Arioc, ¿dónde estaba Daniel? Daniel con mucha prudencia le consulta, ¿y por qué el rey ha tomado esta decisión? ¿Por qué ha decidido matar a todos los sabios y astrólogos de este lugar? Y Arioc le cuenta lo que había sucedido. El rey tuvo un sueño y nadie ha podido interpretar ni conocer cuál es el sueño del rey. Entonces, Daniel pide hablar con el rey y le pide tiempo al rey. Daniel, con una actitud muy prudente, le dice, dame un tiempo y yo te voy a decir cuál es tu sueño y te voy a dar la interpretación. Entonces Daniel, el rey le concede esta oportunidad. Claramente es Dios el que toca el corazón del rey, como vimos en el capítulo 1, una y otra vez Dios tocaba el corazón de personas para ponerlas en gracia ante Daniel. Entonces Daniel convoca a sus amigos y le dice, vamos a orar para que nuestro Dios nos muestre cuál es el sueño del rey y cuál es su interpretación. Y dice el texto que en una visión de noche Dios les mostró cuál era el sueño y cuál la interpretación. Y entonces se dirigió Daniel hacia el rey Nabucodonosor para hablarle, para decirle que tenía la interpretación del sueño. Ahí nos vamos ya al versículo 17. Dice, cuéntame entonces, Daniel, ¿qué soñé yo? Y Daniel le dice, tú, rey, el sueño que tú tuviste no te lo puede adivinar, ni conocer, ni interpretar ningún astrólogo, ningún hechicero, absolutamente nadie. Dice, pero hay un Dios en los cielos que muestra todas las cosas. Ojo, Daniel no se atribuye crédito a sí mismo. No le dice, rey, mira, yo soy tan inteligente que puedo interpretar tu sueño.
Daniel no busca la gloria propia, Daniel le da la gloria a Dios. Fíjate, cuando el Evangelio de Juan habla de la obra del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, no busca la gloria propia. De repente en nuestros tiempos encontramos a personas que se creen muy espirituales y se jactan a sí mismos de su espiritualidad y andan hablando de sus experiencias con Dios, de cómo Dios los usa. Pero esa gloria es para ellos mismos. La persona que auténticamente llena del Espíritu de Dios siempre busca glorificar a Jesucristo. Acá lo vemos en Daniel. Él no buscó la gloria para sí mismo, no se atribuyó el crédito a sí mismo, sino que dijo, hay un Dios en los cielos que es capaz de revelarnos y mostrarnos tu sueño. Esa debe ser una actitud de nosotros también. En todo lo que hagamos, cuando hagamos algo bien, cuando seamos felicitados, tú dale la gloria al Señor. No te lleves tú la gloria personal. Es a Dios a quien tenemos que glorificar continuamente. Entonces le dice el rey, ya muéstrame, ¿qué soñé? Le dice, tú rey soñaste con una estatua enorme y horrible, dijo. Esta estatua tenía una cabeza de oro, dijo. Esa cabeza de oro eres tú, rey. En el fondo está diciendo, el Dios de los cielos te mostró por medio de un sueño lo que habrá de suceder después de ti. En el fondo, el sueño que tú tuviste, Dios te lo dio para mostrarte el futuro, lo que habrá de acontecer después de ti y después de tu reino. Le dijo, tú eres esta cabeza de oro. Por lo tanto, históricamente se ha interpretado que esta estatua con la que soñó Nabucodonosor representa los imperios que habían después de Babilonia. La cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, el imperio que estaba gobernando en ese momento, en el siglo V a.C. La cabeza era de oro fino y sus pechos y sus brazos de plata. Entonces, tú eres la cabeza de oro, tú eres Babilonia, tú eres Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tú eres el que está gobernando, eres el imperio más poderoso de la tierra en este momento. Babilonia eres. Después, su pecho y sus brazos eran de plata. Es decir, después de Babilonia vendría otro reino poderoso. Pocos años después llegó otro imperio desde el oriente de Babilonia, desde el occidente de Babilonia, e invadió y destruyó al imperio babilónico. Ese imperio era los medo-persas, la unión de dos imperios, los medos y los persas. Babilonia era lo que actualmente es Irak y Persia es lo que actualmente es Irán. El imperio persa invade y destruye Babilonia. Así que estos brazos de plata y este pecho de plata representan al reino que venía después de Babilonia, que serían los medo-persas. Ahí él está hablando de futuro. Con razón el rey quedó tan inquietado con este sueño porque vio que había un enemigo que se venía sobre él y lo destruiría. Entonces después de él venían los medo-persas. Dice, y su vientre y sus mulos eran de bronce. Es decir, así como Babilonia no reinaría para siempre, tampoco los medo-persas reinarían para siempre, sino que después se levantaría otro imperio más poderoso que ellos, los destruiría. Uno hoy en día puede ver la historia y ver cómo se cumple esta profecía. No obstante, los hermanos que leyeron este texto en el siglo V, no era la motivación para ellos principal de este texto ver qué es lo que venía después de ellos. El mensaje central para ellos era diferente, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, los medo-persas no durarían para siempre. Después vendría otro imperio, que acá lo simboliza con muslos de bronce. ¿Qué imperio vino después de los medo-persas? Vino el imperio griego, más específicamente el imperio greco-macedonio, liderado por Alejandro Magno. Este imperio que invadió toda la península de los Balcanes, luego se extiende por Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, y llega incluso hasta lo que es hoy en día la India. O sea, el dominio fue muy grande, muy poco tiempo, los griegos invadieron mucho territorio. Entonces, después de ti, rey, después de Babilonia vendrán los medo-persas, después vienen los griegos, y finalmente hay otro reino más fuerte, con piernas de hierro. Es decir, después que los griegos tomasen el dominio,
se levantaría otro reino más poderoso que ellos y los destruiría. ¿Cuál fue ese imperio? El Imperio Romano. Por lo tanto, recuerden, Dios cuando crea el mundo establece su reino. Existe solamente el reino de Dios. Después, por el pecado de Adán, surge un nuevo reino, un reino de oscuridad, de pecado, que está dentro del reino de Dios, está parasitando dentro del reino de Dios. Y el ser humano levanta continuamente reino tras reino, pero son reinos perecederos que pasan. Antes de Babilonia había estado Asiria, otro imperio, y antes de Asiria habían estado los egipcios. O sea, pasó Egipto, pasó Asiria, pasó Babilonia, pasaron los persas, pasaron los griegos, y después llegan los romanos. Y el Imperio Romano también pasó. Y después describe una última parte, una última fase de este imperio que tiene un pie de una mezcla entre barro y hierro. Y dice que en esa época viene una roca, una piedra, que le da en los pies a la estatua y la destruye completamente. Dice, y una vez que la destruye completamente, el reino de esta roca se esparce por toda la tierra. ¿Cuál era esa? ¿A qué representan esos pies de barro y metal? La Biblia no lo revela. No era el objetivo del Espíritu Santo que el pueblo entendiese cuál era cada imperio, porque en el tiempo en que fue escrito, en el tiempo que fue escrito este libro a los hermanos que estaban exiliados, para ellos toda esta profecía era futura, no podían entender los detalles de la profecía. Nosotros hoy en día, 2500 años después, vemos cómo la profecía se ha cumplido. Así que, obviamente los hermanos cuando leyeron este libro no estaban diciendo, después va a venir Grecia, después Roma. No, ellos lo que tenían claro es que los reinos humanos todos pasan, pero llegará un momento que llegará una roca que reinará para siempre. ¿Quién es esa piedra, esa roca? Esa roca, hermanos, es el Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo se identifica a sí mismo con esta piedra. Miren, Mateo 21, 42, 43 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores vendrá a ser cabeza del ángulo. Cristo mismo se identifica con esta piedra. Y más abajo dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dejado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Jesucristo es esa piedra que derriba esta estatua que vio Nabucodonosor. ¿Y qué característica tendría este nuevo reino que llega? Que reinaría toda la tierra y para siempre. Entonces, el mensaje central del capítulo 2 es darle consuelo a un pueblo que está siendo oprimido por Babilonia, un imperio poderoso, y les dice, no se preocupen, Babilonia es un poderoso imperio, pero vendrán muchos imperios después más fuertes, pero ninguno de esos imperios humanos durará para siempre. Todos los imperios serán destruidos por la roca que ha de venir, que es Jesucristo el Señor, y su reino durará para siempre. Cuando el arcángel Gabriel le habla a María, le dice que tu hijo reinará por siempre, su reino no tendrá fin. El profeta Isaías también lo dijo, su reino y su principado no tendrá fin. Es decir, el reino del Señor Jesucristo es eterno, dura para siempre. Babilonia duró un tiempo, Persia duró un tiempo, Grecia duró menos tiempo, Roma duró mucho más tiempo, pero al fin y al cabo desapareció. Pero después de estos reinos, en algún momento de la historia, vendrá el Señor Jesucristo e instalará su reino que durará para siempre. Entonces, imagínense el consuelo que sintieron los judíos que estaban cautivos en Babilonia, cuando les dice el profeta, todos estos reinos pasarán, ninguno durará para siempre. Finalmente Dios restaurará su reino. El propósito original de Dios se restaurará. El propósito original de Dios para la humanidad y para todo el universo se restaurará. Entonces, como el Señor Jesucristo se identificó con esta piedra y que Él traería el reino que abarcaría toda la tierra, los discípulos lo entendieron de esta forma, los discípulos de Jesús, porque el mismo Jesús le dijo que Él era la piedra o la roca. Por eso se extrañaron tanto los discípulos
Cuando en Hechos capítulo 1, vieron que Jesús había muerto, había resucitado, pero ellos no veían el reino de Dios. Veían que Roma los seguía gobernando, seguían pagándole tributos a Roma, estaban llenos de soldados romanos en sus ciudades. Y entonces le preguntan, bueno, si tú eres la roca, estoy parafraseando, si tú eres la roca que ibas a restaurar el reino para siempre, ¿y tú no lo vas a hacer? ¿Tú no vas a restaurar el reino de Israel ahora en esta época? ¿Qué le dice el Señor Jesús? No os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones, ¿cierto? Es decir, no les toca a ustedes conocer en qué momento el reino de Dios será restaurado plenamente. Pero sí sabemos que cuando esa roca llegó, cuando el Señor Jesucristo entró al mundo, cuando nació de María, el reino de Dios vino con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, decía, arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión dijo, el reino de vosotros está junto a ustedes, está en ustedes. El apóstol Pablo decía, el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino que amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es el rey de este reino? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, instala el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Ahora, lo que no podían entender los discípulos, porque no tenían la revelación completa de Dios como tenemos nosotros, la revelación de Dios se dio de forma completa, de forma paulatina, progresiva, desde Génesis a Apocalipsis. En Apocalipsis termina la revelación de Dios, ya no hay más revelación. Pero ahora nosotros con la revelación completa entendemos que el reino de Dios iba a venir en dos fases. Algo que los teólogos le llaman el ya y el todavía no. Dos fases, el ya y el todavía no. ¿En qué fase estamos hoy en día? En el ya. ¿Cuándo comenzó esta fase del reino? Con la venida de Jesucristo. Con la venida de Jesucristo comienza a ser restaurado este reino. Este reino que dicen, miren cómo nos pone Marcos capítulo 4, 30 y 32. Decía Jesús, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Está diciendo Jesús, el reino de Dios, para que ustedes entiendan, le decía Jesús, para que ustedes entiendan, discípulos, ustedes que están esperando una restauración total y ahora del reino, el reino de Dios como una pequeña semilla de mostaza que cuando se siembra, crece, una planta grande y es tan grande que hasta el final las aves están en esa planta. Bueno, aquí está diciendo, el reino de Dios comienza a crecer de forma pequeña, como una semilla de mostaza. Cuando vino el Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron los primeros creyentes? 12 hombres. Era una semilla pequeña, pero estos hombres siguieron llevando el mensaje a todo el mundo. Por lo tanto, la semilla de mostaza siguió creciendo. Recuerden lo que decía Daniel, que esta roca golpearía la estatua y comenzaría a derramarse la influencia de este reino por todo el mundo. Eso se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora retomo, el reino viene en dos fases. Primero, Jesucristo viene a inaugurar su reino. Le da una misión a su pueblo, a la iglesia. Hay un hombre ahí atrás, hermano Narciso, por favor. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa del reino? Algo que ya denominamos el todavía no. El ya se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el todavía no? En la segunda etapa de la restauración del reino de Dios, algo que los teólogos llaman la consumación del reino. La consumación del reino será cuando se consume todo lo que Cristo ganó en la cruz. ¿En qué momento va a ocurrir eso? En la segunda venida de Jesucristo. O sea, esta roca que ve Nabucodonosor, que destruye todos los reinos e instala su reino de forma universal y para siempre, ya comenzó con la primera venida de Jesucristo. Pero hay pendiente todavía una segunda etapa, que es la consumación del reino. Hoy en día el reino de Dios está avanzando. A medida que se predica el Evangelio de Cristo en todo el mundo, el reino está avanzando.
Cada vez que una persona se convierta a Cristo, dice el apóstol Pablo, es sacado del reino de las tinieblas y trasladado a la luz de Jesucristo. El reino de Dios ya está avanzando, ya está siendo restaurado. Mas el golpe final, cuando el gobierno de Dios alcanza toda la creación y reina Cristo para siempre, eso aguarda aún un cumplimiento futuro. Y reitero, en ningún caso era la intención de Dios que el pueblo estuviese tratando de adivinar qué imperio viene después para ver cuándo viene el reino final. No, el mensaje central, y es el mensaje central para nosotros hoy de este texto, es no andar investigando cuándo viene Cristo. No es la intención de la palabra de Dios dar un mapa para calcular cuándo viene Cristo. No, el mensaje central es sí, van a haber muchos reinos humanos, pero ningún reino durará para siempre. Todos esos reinos serán destruidos por Jesucristo cuando venga en gloria, y Él reinará universalmente toda la creación y para siempre. Su reino no tendrá fin. Es el consuelo que recibieron estos judíos que estaban exiliados en Babilonia, oprimidos por un gran imperio. Le dice la palabra, tranquilo, este imperio es poderoso, pero se levantarán más imperios, se levantarán muchos imperios más, pero Cristo, que es la roca, destruirá todos estos imperios y su reino durará para siempre. Por lo tanto, cuando comencé al principio diciendo, nos centramos muchos en nuestros problemas, pero cuando logramos ver la gran panorámica de Dios, la restauración del reino de Dios, entonces entendemos que nosotros somos una parte minúscula, pero no poco importante. Nuestro rol es importante. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, el Señor Jesucristo se lo explicó a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Dios ahora? Jesús que les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones. No les toca a ustedes, a ninguno de nosotros, andar investigando cuándo el reino de Dios será restaurado plenamente. Es decir, cuándo vendrá Cristo por segunda vez. No es nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué le dice Jesús? Pero recibiréis poder para que seáis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. No tratar de investigar cuándo viene el Señor. Nuestra misión es ser testigos de Cristo en todo lugar, en todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra pequeña parte, pero importante, en el reino de Dios, en la restauración del reino de Dios. Ser testigos de Cristo. De eso sí tenemos que preocuparnos. Eso sí tiene que preocuparnos. ¿Realmente estoy siendo un testigo de Cristo? ¿Realmente estoy cumpliendo con mi rol? ¿Con mi responsabilidad de extender el reino de Dios? El que lo hizo todo es Cristo, y Él se encargará de consumar todo. Mientras tanto, esperamos la segunda parte. Reitero, el reino de Dios en el Nuevo Testamento tiene dos etapas, el ya y el todavía no. El ya es inaugurado con la venida de Jesucristo. Hoy en día ya disfrutamos de la restauración del reino de Dios. El hecho que estemos aquí reunidos como pueblo de Dios, el hecho que podamos compartir, de escuchar la palabra de Dios, que podamos orar al Señor, el que seamos morada del Espíritu Santo, todos esos son beneficios del reino de Dios. Pero aún hay beneficios mayores que esperan una consumación futura. Y eso cuando el Señor Jesucristo regrese. Ahí se cumplirá a plenitud la profecía que esta roca destruirá por completo todos los imperios humanos y instalará su reino eternamente sobre la tierra. Así que el mensaje central de este sueño que tuvo Nabucodonosor en ningún caso era que los que leyeran esta profecía estuviesen adivinando cuándo viene Cristo. No, el mensaje central era, sí, tú estás en un contexto de esclavitud, pero Dios destruirá todos tus reinos y Él mismo reinará para siempre. Hoy mismo también encontramos aplicación para eso en nuestros días. Mucha gente pone confianza en los gobiernos humanos. Ahora que salió este presidente, yo tengo confianza que todo va a andar bien. Después cambio de otro presidente, otro gobierno, ahora sí va a andar bien la cosa. Pero al final todos los gobiernos decepcionan, todos. Son todos gobiernos humanos que duran un tiempo. Pero el consuelo para nosotros como pueblo de Dios es que llegará el momento en que el Señor Jesucristo mismo reinará y gobernará todo el mundo y toda la creación, todo el universo. Él ya está gobernando, ya está reinando a la diestra del Padre, pero llegará un momento donde toda rodilla se doblará ante Él, porque si bien es cierto, Él reina, hay gente que se lo opone. Hasta ahora Dios tolera a personas que se lo oponen. Pero cuando venga la consumación del reino, nadie podrá oponerse a su voluntad, sino que toda rodilla se doblará delante de Él.
Así que, hermanos, no pongas tu confianza en los gobiernos humanos. Está bien, vota en las elecciones, tu deber cívico, pero no pongas la esperanza en esos gobiernos. Más bien pon la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá y gobernará el mundo entero. Y no durará 4 años ni 15 años, durará toda la eternidad. Así que regocíjate en esa esperanza, en el reino venidero que está por venir. No sabemos en qué momento, pero sí tenemos plena seguridad que vendrá. Así que ánimo, hermanos, el Señor restaurará plenamente su reino y gobernará para siempre. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra que nos llama a poner nuestra esperanza en ti, Señor Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y no esperanza en los gobiernos humanos, en los reinos humanos, porque todos ellos fallan y todos ellos dejarán de ser. Pero tu reino, Señor Jesucristo, permanece para siempre. Nos alegramos y nos regocijamos porque tú nos has llamado para ser parte de este reino. Gracias, Señor. Gracias. Amén.